Buenos días, amada iglesia de El Renuevo. Bienvenidos a un nuevo servicio en línea. Bienvenidos a un nuevo tiempo donde nos conectamos para adorar al Señor. Hoy quiero que usted tenga en mente algo que es supremamente importante para todos los cristianos en cualquier parte del mundo. Y es que todas las circunstancias, todo lo que vemos y todo lo que sucede en este mundo es perecedero, pero nuestro Señor permanece para siempre. Por eso hoy le voy a invitar a que leamos el Salmo 100 con esto en mente y reflexionemos al respecto. Dice de la siguiente manera: aclamen alegres al Señor, habitantes de toda la tierra. Adoren al Señor con regocijo y preséntense ante Él con cánticos de júbilo. Reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo y somos suyos. Somos su pueblo y ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acciones de gracias. Vengan a sus atrios con himnos de alabanza. Denle gracias, alaben su nombre, porque el Señor es bueno, su gran amor es eterno y su fidelidad permanece para siempre. Y esto es lo importante, iglesia. No es gratis que el salmista cierre esta gran proclamación de alabanza diciendo Dios, o lo que Él es, su fidelidad, es decir, lo que Él ha dicho, lo que Él es, sus promesas, sus juicios y todo lo que Él hace permanece para siempre. Así que en este tiempo de gran volatilidad, donde parece que las cosas están cambiando de manera profunda y significativa, nosotros debemos confiar que nuestro Dios nunca cambia y permanece para siempre. Él es fiel a su pacto, Él es fiel a sus promesas, Él es fiel a su palabra, Él es fiel a su amor por nosotros. Lo invito a que cierre sus ojos allí donde está y le diga: Dios, gracias. Gracias por ser tan grande, ser rey de toda la tierra. Y hoy reconocemos, Señor, y nos postramos humildemente a reconocer que tú eres nuestro dueño. Somos tus ovejas, somos tus hijos, somos siervos tuyos. Estamos aquí para darte gloria a ti, Señor. Y te agradecemos, Señor, porque tu gran amor, tu fidelidad, tu bondad y todo lo que tú eres, Señor, y lo que significas para nosotros, permanece para siempre. Y esto es muy valioso. Así podemos estar confiados, Señor. Oramos estando seguros que a pesar de todo lo que pueda cambiar en el mundo, incluso perder la vida, tú, Señor, permaneces fiel para siempre. Gracias, Señor, por este tiempo, y pongo en tus manos cada situación, cada circunstancia variable de mis hermanos y mía propia, Señor. Y hoy queremos que este tiempo sea una gran proclamación de que tú eres fiel y lo que haces, tu pacto con nosotros, nunca se rompe, permanece para siempre. Nada se te puede comparar a ti, Señor. Dios de los ejércitos, poderoso en batalla, ¿quién es como tu Señor? El gran yo soy, grande y temible Rey. Tu dominio no se acabará, con tu brazo de poder gobernarás. Eres el gran yo soy, eres mi protector, eres mi fuerza, mi escudo y mi salvación. Y yo no temeré, en ti yo confiaré y me levantaré con tu fuerza y poder. Dios de los ejércitos,
victorioso en batalla. ¿Quién es como tu Señor? El gran yo soy, grande y temible Rey. Tu dominio no se acabará, con tu brazo de poder gobernarás. Eres el gran yo soy, eres mi protector, eres mi fuerza, mi escudo y mi salvación. Y yo no temeré, en ti yo confiaré y me levantaré con tu fuerza y poder. Eres el todopoderoso, eres el todopoderoso, temible en batalla. Justicia es para siempre, por todos los siglos. Eres el todopoderoso, temible en batalla. Y tu justicia es para siempre, por todos los siglos. Eres el todopoderoso, temible en batalla, y tu justicia es para siempre, por todos. Una vez más, tú eres el todopoderoso, temible en batalla, y tu justicia es para siempre, por todos los siglos. Eres el gran yo soy, eres mi protector, eres mi fuerza, mi escudo y mi salvación. Y yo no temeré, en ti yo confiaré y me levantaré con tu fuerza y poder. Eres el gran yo soy, eres mi protector, eres mi fuerza, mi escudo y mi salvación. Y yo no temeré, en ti yo confiaré y me levantaré con tu fuerza y poder. Dios te guarde y bendiga, te extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, te extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, te extienda su amor, te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén.
te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompaña donde quiera que tú vayas. Él te llena, te rodea, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompaña donde quiera que tú vayas. Él te llena, te rodea, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompaña donde quiera que tú vayas. Él te llena, te rodea, va contigo. Levanta tus brazos, dile: de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama con seguridad. Él te ama, 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 Él te ama. Hoy extendemos esta bendición sacerdotal que quedó escrita para testimonio de que el Señor cumple sus promesas a todas nuestras generaciones, nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, hasta 1000 generaciones, de los que temen y guardan la palabra del Señor.
Hoy manifestamos esa palabra en nuestras vidas. Yo te voy a invitar a que extiendas tus manos al cielo. Le digas: Señor, yo quiero esto sobre mi vida. No tengo hijos, soy joven. O no tengo hijos en general. Pero, Señor, tengo discípulos y personas que han creído en Cristo, porque yo les he hablado de ellos y en ellos, Señor, deposito esta bendición. Generaciones tras generaciones de creyentes, de hijos tuyos, por la palabra de nosotros, la comunidad del renuevo. Y hoy, Señor, confiamos en que su presencia te acompaña donde quiera que tú vayas. Él te llena, te rodea, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Oh, oh. Diga eso último como una declaración de fe. Señor de señores, Rey de reyes, amado y poderoso Dios, en esta mañana te damos infinitas gracias por este hermoso y maravilloso privilegio que constituye el poder venir a esta reunión especial que tenemos contigo siempre, Señor, pero que hoy se caracteriza porque nosotros te buscamos de todo nuestro corazón y tú nos esperas en este servicio de adoración, de alabanza, y a través del cual tú nos hablas, Señor, y tú traes respuesta para nuestras vidas. Hoy hemos pedido de todo nuestro corazón, Señor, que seas tú bendiciendo nuestras familias, nuestras generaciones, que en medio de todas estas circunstancias tú seas sustentando a nuestras familias y al futuro, Señor, de tu iglesia, que son tus niños, que son tus jóvenes, Señor. Por eso hoy cantábamos esa bendición sacerdotal que nos dice que siempre caminaremos contigo, mi Dios. La gloria y la honra sean para ti. Y hoy te pedimos, Dios, primeramente, que nos perdones, que nos limpies de todo pecado y que la gloria tuya, Señor, esté siempre con nosotros. Yo te pido también, Señor, que sea tu Santo Espíritu en esta mañana guiándonos a toda verdad, Señor, porque tu palabra es verdad, pero que sea bajo el discernimiento del cielo, Señor, y no que sea bajo el conocimiento de nuestra mente y nuestro corazón, sino que tú, Espíritu Santo, lleves a tu pueblo a esos lugares de delicados pastos donde encontraremos alimento para nuestro corazón y para nuestra vida, Señor. Hoy te pido, te ruego y te suplico, Señor, que tu poder y tu gloria estén siempre con nosotros, en nosotros, y que en este servicio, Señor, veamos la manifestación de esa hermosa verdad de tu palabra para el corazón de cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenos días, amada iglesia. Bienvenidos a nuestro servicio de domingo, que a través de este medio se ha convertido en una manera muy importante de llegar a ustedes y a personas que
increíblemente nunca pensamos poder llegar. Pero Dios todo lo hace de manera perfecta. Dios, en su infinita misericordia y gracia, ha permitido que todas estas circunstancias sucedan, pero Él es experto en que en medio de todo eso Él se levanta y se glorifica, porque a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Iniciamos un proceso de los ejemplos que dio el Señor Jesús para reivindicar y para colocar una base sólida con respecto a la ley, cuando Él dijo que Él no venía a abrogar la ley, que Él venía a cumplir la ley. Y en esa manera tan hermosa que Él tiene de enseñar, no solo declaró ese hecho, sino que además nos dio los ejemplos necesarios para que eso quedara en total evidencia. A tal punto que empezó con una serie de ejemplos que sustentaban el hecho de que la ley, como la estaban aplicando fariseos y saduceos, no era lo que nuestro Dios Todopoderoso había querido estipular a través de esos mandatos, estatutos y decretos dados a su pueblo escogido. Hoy entramos en el tercero de esos ejemplos. Si nosotros vamos a nuestro capítulo 5 de Mateo, que es en nuestro texto de estudio con respecto al Sermón del Monte, el primer ejemplo del cual habíamos hablado, ¿cuál era? ¿Recuerdan? Jesús y la ira. El segundo que habíamos hablado era Jesús y el adulterio. Y ya habíamos empezado el domingo anterior a hablar de Jesús y el divorcio. Y sé que aunque es un tema vigente, es un tema que está presente en la vida de muchos de ustedes, es muy difícil que en este momento no haya familias que conozcan a un amigo, a un familiar, a sus propios padres, a algún hermano que hayan sufrido, y lo digo literalmente, este flagelo del divorcio. Porque hasta para el mundo secular, hasta para ese mundo guiado por maldad y por pensamientos un poco oscuros, diríamos, el divorcio es un conflicto. El divorcio es un problema y es una circunstancia que produce dolor. Es indiscutible. Produce dolor. Y hoy vamos a seguir desarrollando el tema que empezamos a trabajar el domingo pasado y que el Señor nos permitió empezar a escudriñar. Para eso fuimos a la porción de la palabra que está en Mateo 5, versículos 31 y 32. Entonces quiero que por favor abran sus Biblias y vamos a Mateo 5, versículo 31 y 32. Dice así la palabra. También fue dicho: cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de su fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, y te pedimos hoy en el nombre de Jesús que tú seas, Señor, guiándonos a través de ella, que tú seas estableciendo en nosotros la verdad que tú quieres enseñarnos hoy. Y teniendo en cuenta el estudio del domingo pasado, o la predicación que tuvimos el domingo pasado, habíamos dividido este texto en 3 partes. La primera parte nos hablaba de lo que era la concepción original de la esencia fundamental de esta porción de la palabra. Porque muchos dirán: pastor, pero ¿cuál es la esencia de esa palabra? ¿Cierto que es el divorcio y el adulterio? No.
La esencia fundamental de esta palabra es el matrimonio. Es la institución original que estableció Dios y que, como veíamos el domingo pasado, en el texto paralelo que nosotros usamos, que está en el mismo Mateo, es decir, en Mateo 19, que es un texto que desarrolla lo que Mateo 5 nos dice, el Señor, al ser confrontado por los fariseos y los saduceos que quisieron tentarle, es decir, que quisieron probarle, Él no se colocó en ninguno de los dos lados de la balanza. Haciendo un pequeño apunte con respecto a lo que vimos la vez pasada, recuerden que habían dos rabinos que tenían dos conceptos diferentes con respecto al pacto matrimonial, que era el rabí Shammai y el rabí Hillel. El rabí Shammai era una escuela restrictiva en la cual decía no se acepta el divorcio por ninguna causa. Y el rabí Hillel estaba en la escuela liberal, donde decía se puede divorciar por cualquier motivo. Y como el Señor se dirigía a Perea, donde el Herodes que gobernaba ese lugar había cometido un acto de adulterio por el cual Juan el Bautista lo había confrontado. ¿Y qué pasó con Juan el Bautista por haber confrontado a ese Herodes? Por haber tenido esa relación que, además de ser adúltera, era también de un carácter se acercaba peligrosamente a ser incestuosa, porque era una relación con alguien que tenía una familiaridad muy cercana al Herodes. ¿Qué pasó con Juan el Bautista? Perdió la cabeza. A los fariseos les interesaba qué posición iba a tomar el Señor, si iba a irse por la línea del rabí Shammai o por la línea del rabí Hillel, buscando juzgarlo, buscando hacer de él tal vez un hazmerreír público, porque cualquiera de las dos tendencias que tomaran estaban equivocadas, porque no eran sustentadas en la palabra. Pero el Señor tomó el camino más sabio, empezó a desglosar ese problema a través de lo que debemos hacer nosotros siempre, a través de la palabra de Dios. Eso está a partir de Mateo 19:3. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y el 7, y le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y el 9 dice: y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, este es el texto totalmente ajustado a lo que acabamos de leer en Mateo, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Entonces, si nos damos cuenta, el Señor Jesús tomó la palabra original, el principio de la palabra, ¿para qué? Para sustentar lo que Él iba a colocar como la claridad diáfana y total de lo que quería significar esta palabra. Y a través de eso, nosotros necesitamos ser muy consecuentes y muy diligentes en esto. Nosotros no podemos nunca sustentar posiciones teológicas, éticas, desde el punto de vista personal. Yo sé, y en este caso del divorcio, que dentro de la misma iglesia hay posiciones. Pero yo les voy a pedir un favor en el nombre de Jesús. Como Comunidad Cristiana de Adoración El Renuevo, y como creo que deberían ser los principios de la iglesia, nosotros no nos podemos basar ni en emociones, ni en razones, ni en determinaciones humanas. Nuestro
única base y sustento, así como lo fue para nuestro Señor Jesús, fue la palabra de Dios. Y tenemos que acogernos a esa palabra. Entonces el Señor fue al origen. Y en el origen aprendíamos la vez pasada que en Génesis, cuando el Señor determinó la relación matrimonial en Génesis, aprendíamos que esa relación matrimonial nos enseñaba varias cosas. Que era una relación matrimonial que establecía la monogamia, que establecía la heterosexualidad dentro del matrimonio, que también determinaba la madurez con la que se debía tomar ese matrimonio. Entonces, y era un matrimonio o una circunstancia de honra. Entonces nosotros muchas veces ignoramos o queremos distorsionar lo que el Señor originalmente dijo. Y el mundo, como estamos aprendiendo los miércoles, la carne y Satanás usan muchísimo el hecho no de ignorar la palabra, no de sacar la palabra, sino de distorsionar la palabra. Ustedes sabían que muchas de las sectas que hoy existen se fundamentan en textos bíblicos. Muchos de los errores doctrinales que hoy comete la propia iglesia nacen de un versículo sacado del contexto. Por eso nosotros veíamos que este texto originalmente estaba en Deuteronomio 14. ¿Y qué fue lo que hicieron los fariseos y los saduceos? Sacaron ese texto del contexto y lo volvieron un argumento y una manera de manipular su pecado, de justificar, su pecado. Entonces ellos buscaron que ese texto avalara lo que ellos estaban haciendo. ¿Qué era lo que estaban haciendo? Divorciándose por cualquier causa. Y muchas veces usaban eso para satisfacer sus propios instintos, podemos decir, sus propias tendencias pecaminosas que estaban en su corazón. Porque aquí lo que se estaba atacando no era el pecado de la mujer y los errores de la mujer. No, eso no era lo que estaban haciendo los fariseos. Ni estaban buscando la pureza del matrimonio. No, estaban destrozando la idea original que Dios había establecido como el matrimonio. Entonces, nosotros debemos siempre recurrir a la palabra para que ella sea la que sustente todo lo que decimos. Posteriormente el Señor les dijo: así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Veíamos también el ejemplo de qué era ser una sola carne. Tuvimos hasta una ilustración de cómo el Señor quería determinar que al ser una sola carne era pegar esas dos vidas de manera indisoluble, para que se convirtieran ya no en dos, sino en una sola. Entonces, cuando el Señor ve a una pareja casada, cuando ve una pareja en una relación matrimonial, no ve dos personas, ve a una sola persona. Y miramos que esa esencia también está en la Trinidad. Hay Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero vemos una sola persona. Entonces, ¿qué hace la pareja? La pareja refleja la gloria de Dios. La pareja refleja la esencia de Dios. Ahora, el número 1, bíblicamente hablando, es un número indisoluble, es un número indivisible, es un número que no se puede partir ni dividir. Pero nuestro Dios, para sustentar lo anteriormente dicho, continuó con esa misma idea, ese mismo concepto de relación. ¿Con quién? Con el pueblo de Israel. Y si nosotros vemos que a ese pueblo escogido también con él estableció un vínculo de esposo. Si nosotros miramos en Jeremías 31-32, no es necesario que lo lean, dice que él creó un pacto matrimonial con el pueblo hebreo y además creó una relación de tal magnitud que una de las peores acusaciones que hacía el Señor en contra del pueblo de Israel era que era un pueblo adúltero. Es decir, que
y respetaba el pacto matrimonial que tenía con Dios. Y al irrespetar ese pacto que tenía con Dios, empezaba a caer en los errores, en las catastróficas decisiones que tomaba el pueblo de apartarse de Dios. Bueno, ahorita más adelante iremos a ver que esa es la misma actitud que empieza a tener cualquiera de los dos cónyuges cuando empezamos el proceso de el conflicto interno que casi siempre deriva en un divorcio. Y una de las cosas que más le costó al pueblo de Israel entender era el amor profundo que Dios tenía hacia él. Un amor tan profundo que estaba dispuesto a perdonar y a perdonar y a perdonar y a seguir perdonando a esa esposa infiel que tenía. Pero llegó un momento en que ese tipo de relación que tenía el Señor con Israel se rompió. Y aquí nosotros sí tenemos que entender algo. El Señor es misericordioso. El Señor nos llena todos los días de su gracia y de su amor infinito, pero el Señor es justo. Y hay un momento en que el Señor va a establecer esos principios y esos decretos que Él quiere que se cumplan dentro del pacto matrimonial. Y el matrimonio es algo que es la esencia de la relación del hombre con Dios. Uy, ¿cómo así, pastor? Sí. ¿Se acuerda que en la última prédica nosotros concluimos que el sello de la creación fue el pacto matrimonial? Ese fue el último acto antes de que el hombre pecara que tuvo Dios en relación con Adán y en relación con Eva. Y Él bendijo esa relación. Y Él estableció esa relación. Y en ese momento, yo creo que Dios no fue que se separaran y se apartaran, pero les dio el aval de seguir adelante, solos. Con su respaldo, bajo su cobertura, bajo su amor y dirección. Pero ya el Señor ya no registra la palabra que empezó o que siguió creando cosas o que siguió abriendo nuevos espacios. No, ahí terminó. Es decir, que el sello de la creación, vuelvo y repito, es el pacto matrimonial. Ese hecho que el Señor bendijo. Y es tan característico, tan importante para Dios, que ese fue el hecho con el cual empezó el devenir del hombre sobre esta tierra. Pero debido al pecado y a que ese pacto se rompió, a que ese pacto se dañó, el Señor quiere restituir ese pacto. Y esta palabra se abrió con ese pacto en Génesis y se cierra con el pacto matrimonial entre Jesús y su iglesia, para comenzar una nueva vida en unos nuevos cielos y una nueva tierra. ¿Será importante para el Señor el pacto matrimonial? Que la palabra de Dios se abre con una boda y se cierra con una boda. Entonces esto fue como un pequeño recorderis de lo que vimos la vez pasada. Pero en medio de todo eso nos quedó un punto por tratar. Nosotros hablamos de la concepción original del pacto. Después hablamos de la degradación legal, es decir, lo que hizo el hombre con ese pacto que lo degradó y lo llevó a un nivel muy bajo, que hoy lo vamos a acentuar aún un poco más. Y por último vamos a ver cómo es la legislación celestial con respecto a ese pacto. Y aquí continuamos con la palabra en la porción que estábamos leyendo en Mateo 19. Dice así la palabra: así que no son ya más dos sino una sola carne, por tanto lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Y ahí empieza el conflicto. No sé por qué el hombre, bueno, o sí sé, por nuestra condición pecaminosa y por permitir que Satanás tenga influencia en nuestra vida, nos ingeniamos las maneras más creativas, las mejores maneras de incumplir los compromisos que tenemos con Dios y los pactos que tenemos con Dios.
A tal punto que hoy, que vamos a analizar al final de esta porción, el hecho de que hay una sola razón por la cual, o bueno, dos, después analizamos por qué, dos razones por las cuales el Señor determina que se puede suspender o ya ponerle fin al pacto matrimonial. Teniendo en cuenta eso, nosotros vamos a mirar que son como argumentos y como cosas creadas por el hombre con un solo fin: no cumplir el propósito de Dios. Y a la larga eso es el pecado. ¿Se acuerdan la definición de pecado? Armatía, no dar en el blanco. Y Dios tiene un blanco perfecto para el matrimonio. Un blanco perfecto para las generaciones benditas sobre esta tierra. Como hablábamos en nuestra anterior predicación, decíamos que el Señor, el sueño grande que había en él, el Señor, era que esa creación humana creciera y se multiplicara con un solo propósito: que llevara su gloria hasta lo último de la tierra, que la tierra fuera llena de la gloria de Dios. Pero eso no fue así. Y aquí nos preguntamos el por qué empezó esa degradación legal con respecto a nuestra relación con Dios. Y nació en el corazón del hombre. Nosotros tenemos dos problemas con el pecado. Nosotros tenemos el pecado evidente, el pecado que nosotros realizamos, ese pecado que dice el Señor que cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, Él nos limpia de todo pecado. Pero por otro lado tenemos lo que se llama la naturaleza pecaminosa. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Y por eso les decía el miércoles en la clase, el hombre no es pecador porque peca. No, el hombre peca porque es pecador. Su naturaleza es pecar. Desde que nace, su naturaleza implícita es el pecar. Y si su naturaleza es el pecar, el que la naturaleza divina, de esa santidad, de esa pureza que quiere el Señor, va a ser un proceso en la vida de cada uno de nosotros. Por eso hoy, cuando vamos a ver la palabra de Dios, vamos a mirar ¿cuál era el objetivo de Dios? No permitir que lo que Dios unió lo separara el hombre. Pero el Señor también tenía que regular algo que estaba ya establecido dentro de la cosmovisión y dentro de la vida del hombre, y era el divorcio. Ya estaba establecido. El Señor ni mandó ni estipuló el divorcio, ni Él estableció el divorcio, sino el hombre estableció el divorcio. ¿Qué vino a hacer el Señor Jesús? A regular ese divorcio, a regular lo que se iba a hacer y cómo se debía hacer para evitar un mal mayor. Sobre todo para cuidar ¿a quién? A la mujer. Por eso se estableció lo de la carta de divorcio que veíamos la vez pasada, que era donde el hombre tenía que estipular el por qué se separaba. Pero aquí se abrieron unas preguntas difíciles con respecto a eso. ¿Cuándo es que el Señor permite que se acabe ese pacto matrimonial? En dos circunstancias nomás: con la muerte y por el adulterio. En ese caso se habla de adulterio y fornicación, que son pecados sexuales, que son decisiones que el hombre toma para romper ese pacto. En ambos casos, la esencia de la ruptura es la muerte. ¿Por qué? ¿Cómo así? Es que no queda claro. Bueno, sí, está bien cuando uno de los cónyuges se muere, el otro queda en libertad para volver a empezar una nueva vida matrimonial. Pero lo que no entiendo es, y si el otro vive, si los dos viven, ¿por qué hay una ruptura de muerte? Porque la muerte tiene una esencia, se llama separación. Mire, la muerte física es la separación del alma y el cuerpo. La muerte espiritual es la separación de Dios y el hombre.
Y la muerte matrimonial es la separación de la pareja. Porque siendo uno, quisieron ser dos. Y eso es lo que el hombre busca. El hombre busca romper ese lazo que colocó de amor, de cuidado, de protección, de multiplicación, de bendición, Dios a través del pecado. Y el hombre rompe ese lazo, así como Satanás rompió el lazo que tenía Adán y Eva con Dios a través de qué hecho, del pecado. ¿Y cómo rompe ese pacto sagrado del matrimonio? Igual, ¿a través de qué? Del pecado. Y ese pecado hace que el hombre busque todas las maneras de justificarlo. Busque todas las maneras de acoplarlo para que sea lo más conveniente posible a él. Y aquí entramos en un terreno delicado. Al menos el mundo, y perdonen, lo tengo que decir así, toma el pecado como es. Dice, sí, yo soy pecador, yo me divorcio, soy promiscuo sexual, soy bisexual, a mí me gusta tener experiencias con el uno y con el otro, y como que asumen eso de una manera tan natural. Pero aquí entramos en otro terreno, el del religioso. El que conociendo los principios santos, puros y especiales de Dios, hace lo mismo. Y se justifica y busca retorcer la palabra para que tome decisiones que están totalmente contrarias a la voluntad de Dios. Y ahí es donde yo digo, wow, tenaz. Miren, eso me recuerda una historia que creo que con mi esposa la recordamos alguna vez, de unos líderes de parejas que conocimos hace muchísimos años. Él creo que tenía el trabajo de un taxi, ya tenía su trabajo en casa y estaban en pareja. Pero cada vez que habían reuniones de parejas, como que nosotros sentíamos que entre ellos sucedía algo que no estaba bien. Con el tiempo, él empezó a viajar y a tener un trabajo en el que viajaba a otras ciudades, y eso trajo como consecuencia que él se alejara de la iglesia, que se alejara de sus responsabilidades como líder y que su relación empezara a tener circunstancias difíciles. Ellos como pareja tuvieron una reunión con los pastores y quedó en evidencia que sobre todo en él había una insatisfacción total en la relación, aunque al preguntarles ¿y cómo están como pareja? Decían bien, muy bien. Pero cuando empezaron los viajes, aunque a su esposa no le gustó, y el hecho de que él se alejara de la iglesia y se alejara de su familia en esos tiempos, porque pues su trabajo así lo exigía, esa relación entró en problemas muy difíciles, y con el tiempo ellos se alejaron los dos de la iglesia y nosotros nos enteramos que esa relación terminó. ¿Es una realidad de hoy? Sí. Y les estoy hablando de personas conocedoras de la palabra, que servían en la iglesia, que trabajaban dentro de la iglesia. Y alguna vez, en una consejería también de parejas, ahorita estamos también pasando circunstancias similares con una pareja que amamos mucho. La primera frase que surgió de pronto en una discusión de pareja es decirle a su pareja es que me arrepiento de los años que estoy casado con usted, porque he sentido que he perdido mi vida y mi tiempo. ¿Sabe? Cada vez que una persona habla así es porque hay infidelidad y porque él está determinando un punto de comparación con la pareja que tiene hoy. Normalmente el adulterio, que es una de las causales del divorcio, está unido a una palabra que se llama infidelidad. Y en la palabra de Dios fue una de las razones más fuertes del conflicto que tuvo Dios con el pueblo de Israel. Una de las maneras en que más determinaba el pueblo, Dios al pueblo de Israel lo juzgaba, lo señalaba, era porque le decía que era un pueblo infiel a su pacto matrimonial con Dios. Y la infidelidad es una de las
actitudes más denigrantes que tiene una persona en una relación. Porque la infidelidad le dice a la otra persona que no es importante. Y si existen unos hijos, también que no es importante. ¿Qué es más importante? Su satisfacción personal, su placer personal, que el pacto que él estableció. Y es terrible. Así no lo diga. Así él diga, mire, yo lo sigo queriendo, hijos, y yo voy a seguir siendo su papá. O si es la mujer la que es infiel y decide irse de su casa, yo voy a seguir siendo su mamá. En el fondo del corazón de esos hijos y de ese esposo, de esa esposa, dice, eso no es verdad. Ya no es igual. Ya se destrozó el modelo original. Y al destrozarse el modelo original, el funcionamiento ya va a ser totalmente contrario a la voluntad de Dios. Por eso aquí se usan muchas palabras dentro de la Biblia y dentro del texto que estamos estudiando, como dejar, repudiar, abandonar. Y la palabra dejar es apartarse, no darle importancia, ya quitarle el primer lugar, quitarle el lugar de preeminencia que tiene esa persona. La otra palabra, que es repudiar, es comparar a esa persona en cualquier actitud, en cualquier nivel, ya sea el nivel moral, ya sea el nivel físico, ya sea el nivel sexual, ya sea el nivel intelectual o económico, y decir, usted no es digna de mí, usted no es digno de mí, hay alguien mejor que usted. Y es como tratar de decirle, mire, me equivoqué, usted no me merece a mí. Eso es repudio. Y por último, está la otra de abandonar. Aquí es cuando la persona da la espalda a sus responsabilidades y se aleja. Y dice, yo ya no quiero tener nada que ver con eso. Mire, eso hasta legalmente, en términos muy humanos y en medio de una sociedad pecaminosa como la que vivimos, es visto de muy mala manera. Y es el hecho de un hombre que abandona sin querer asumir ninguna responsabilidad, y por eso se han tenido que establecer leyes para cuidar y proteger esa parte. Pero hay gente, y lo sé y lo conozco de primera mano, de hombres y mujeres que consideran que el aportar para esa familia que abandonaron, es un martirio. Es horrible, es terrible. Y ahí es donde nosotros vemos el corazón de esa persona que estableció un pacto con Dios y un pacto con su pareja. Y la pregunta que uno se hace es, bueno, ¿y qué significa ese pacto para esa persona? Y mucha gente dice, no, es que no, eso no era un pacto, eso era un contrato. Y si las cosas funcionaban mal, y sí les tengo que aclarar, hoy en día, en muchos matrimonios, ya se establecen cláusulas por anticipado para prever el divorcio. Entonces ya entramos con una mentalidad de fracaso a la relación, de condicionamiento en la relación. Y es donde Dios quiere intervenir para recordarnos que esto no es un contrato, es un pacto de Él con nosotros. Es un pacto y es un contrato de dos. ¿Cómo así que de dos? Sí, de Dios, que es uno solo, y de tú y tu esposa, o tú y tu esposo, que deben ser uno solo. ¿Sí nos queda claro? Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que dicen un solo Dios. Y la pareja, esposo y esposa, uno solo. Entonces es un pacto ¿de qué? De dos.
No, ahora hablamos de pacto de 3. Y que entonces, no, yo sí, yo estoy cumpliendo. Pero el otro dice, no, yo no cumplo. Y entonces ya no somos uno. Y queremos establecer una relación de conveniencia entre nosotros y Dios. ¿Y dónde nace eso? En nuestra condición pecaminosa. En nuestra naturaleza pecaminosa. El ser humano, por naturaleza, no cumple compromisos ni pactos. Mire, desde que somos niños, nos comprometemos a cosas que no cumplimos. Y siempre tenemos una justificación para no hacerlo. Y muchas veces encontramos el apoyo de adultos para no hacerlo. Pero también encontramos el ejemplo de adultos que se comprometen y no lo hacen. Y ese es el modelo que tienen esos chiquitines para seguir adelante. No, mañana yo le pago. No, tranquilo, no se preocupe, yo llego a las 7 de la mañana. No, mire, lo que yo firme, yo lo cumplo. No, yo le entrego ese trabajo tal día. Usted esté plenamente seguro. Y cuando vemos el final, no es cierto. Lo que se ve en el matrimonio es el resultado de la formación de un corazón que no le gustan los compromisos, que no acepta compromisos, que en su corazón no está el deseo de cumplir. Nosotros no le cumplimos a nadie, pero sí queremos que la gente nos cumpla a nosotros. La ley del embudo, decía mi abuelita. Nosotros sí estamos formando una generación y nosotros somos una generación de pactos, de cumplir, de comprometernos y hacer. Recuerden que no solo es pecado hacer lo malo, sino que comprometiéndonos a hacer lo bueno, no lo hagamos. Si teniendo la posibilidad de hacer lo correcto, no lo hagamos. Listo, eso está en el ser humano. Ahora entramos en el otro territorio. Resulta que ahora somos nuevas criaturas, lo declara la Escritura, las cosas viejas pasaron y hoy todas son hechas nuevas. Listo. Una de las manifestaciones de que las cosas son hechas nuevas y que ahora comenzamos una nueva vida en Cristo es que ahora sí vamos a cumplir. Que vamos a ser hombres y mujeres de pacto, de compromiso. Porque tenemos un Padre que es Dios, que es un Dios de pactos. Que es un Dios fiel. Que es un Dios leal. Que es un Dios correcto, que nunca te falla. Que como dice su palabra, Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero ahora yo tengo la naturaleza, no del hombre, sino la naturaleza de Cristo. Porque yo nací de nuevo en Él. Entonces yo debo tener la mente de Cristo. Debo pensar como Cristo. Y si Cristo es fiel, yo debo ser fiel. Aquí viene la esencia de nuestro problema. ¿Ustedes saben por qué el hombre no es fiel con su esposa, no es fiel con sus hijos, ni siquiera es fiel con él mismo? Porque no tiene una buena relación con Dios. Porque su relación con Dios es la que va a llenar su corazón de esos principios, de esos conceptos éticos, de ese nivel y ese estándar de santidad que Dios quiere. Y una de las maneras de medir tu estándar de santidad y de medir el mío es que seamos fieles. Oseas 4:1 dice: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio suceden, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con bestias de los campos y las aves del cielo, y aún los peces morirán. ¿Ustedes saben por qué estamos destruyendo la tierra? ¿Ustedes saben por qué nos estamos matando entre nosotros? ¿Ustedes saben por qué entre nosotros hay mentira y perjurio? ¿Y por qué hay tanto adulterio e infidelidad? Porque nos alejamos de Dios, porque no hay conocimiento de Dios en la tierra.
Entonces la esencia de todo lo que está pasando es nuestra mala relación con Dios. Mire, si nosotros tenemos una correcta relación con Dios, los principios de pacto y los principios matrimoniales estarán en nuestro corazón. Mire lo que dice Deuteronomio 7:9, para que reconozcamos cómo es el corazón de Dios. Reconoce por tanto que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. ¿Quién es el que cumple? ¿Quién es el que nunca falla? Dios. ¿Quiénes somos los que incumplimos y le damos la espalda? Somos nosotros. Entonces, todas las promesas, todas las bendiciones que están establecidas en esta palabra requieren que nosotros cumplamos el pacto, pero no lo hacemos. No lo hacemos. Pastor, pero ¿y eso qué tiene que ver con la palabra que estamos leyendo hoy? Escucha. ¿Qué le dijeron los fariseos al Señor? ¿Por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiarla? ¿A quién? A la mujer. Aquí quiero aclarar algo. Mire cómo distorsionaron la palabra, y quiero abrir un paréntesis con respecto a eso, los fariseos y los escribas. Dijeron, ¿por qué mandó Moisés? Jamás Moisés mandó repudiar a la mujer. No, él no mandó repudiar a la mujer. En ningún momento. Por eso el Señor en el siguiente versículo dice, Él permitió. Pero no Él ordenó repudiar a la mujer, jamás. Ni Dios lo mandó, porque Moisés en ese momento era la boca de Dios, que ese es ser profeta. Y Moisés era profeta. Y repudiarla, Él ni mandó repudiar a la mujer, ni mandó darle carta de divorcio, no. Lo que hizo el Señor fue regular algo que el hombre estaba haciendo de manera absurda, de manera cruel, de manera terrible, pero de todas maneras el hombre le dio la vuelta y volvió a hacer lo mismo, siendo que el Señor había determinado una ley que protegía a la mujer, que cuidaba el matrimonio y que quería que ese matrimonio fuera indisoluble. Pero Él les dio una razón. Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas el principio no fue así. Por la dureza de vuestro corazón. Y aquí es donde yo uno las dos cosas que estamos hablando. ¿Sabe cuál es la mayor manifestación de la dureza del corazón de un hombre? La infidelidad. Cuando alguien es infiel, es duro, egoísta. A él no le importa el sufrimiento de sus niños. A él no le importa el sufrimiento ni de su esposa ni de su esposo. Sea el que se divorcie. A él le interesa él. Y una persona dura de corazón es aquella, primero, que no recibe enseñanza. Segundo, que es altiva. Tercero, que es egoísta. Y por deducción lógica, que le da la espalda a Dios. Y por esa dureza de corazón fue que el Señor tuvo que establecer estos principios, porque esa dureza no permitía que el hombre entendiera el propósito y la santidad que Dios tenía. Miren que aquí hay unos versículos que hablan sobre eso. El hombre que reprendido endurece su corazón, dice Proverbios 29:1, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Y en el Nuevo Testamento, en Romanos 2:5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Sabe qué recibe el hombre que es duro de corazón? La ira de Dios. La ira de Dios. Y si leemos otra porción de la palabra, que también está en Proverbios, dice, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. ¿Por qué nosotros tomamos esas decisiones de ser tercos, duros de cerviz,
de sufrir porque queremos. Miren, la única consecuencia de endurecer nuestro corazón es que la ira de Dios caiga sobre nosotros. Y cosa dura es caer en manos de un Dios airado. Durísimo. Durísimo. Pero el hombre es así. Y el hombre se aventura. Y el hombre dice, yo puedo. Y el hombre dice, yo puedo pecar. Y después volver y después pecar. Y seguimos en Proverbios. Proverbios es un libro de sabiduría. Y miren lo que habla Proverbios sobre el adulterio. Dice Proverbios 6:27, tomará el hombre fuego en su seno, es decir, se colocará fuego en el pecho, sin que sus vestidos ardan, y andará el hombre sobre brasas, sin que sus pies se quemen. Así es el que llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocare. Mire, el adulterio deja unas huellas tan profundas en el corazón del hombre, que ¿sabe cuál era la decisión que estaba en Levítico 10 con respecto a los adúlteros? Que tenían que morir los dos apedreados. No como hacían los hipócritas fariseos y saduceos, que cuando encontraban a la mujer adúltera solo la trajeron a ella. No, tenía que haberlos traído a ambos, porque ambos, la sentencia era que ambos murieran apedreados. ¿Por qué? Porque son tan fuertes las marcas, son tan fuertes las heridas que quedan después del adulterio, que el pueblo de Israel en la ley tenía estipulado que la única forma de solucionar eso era a través de la muerte. Bendito sea Dios que hoy estamos en territorios de gracia y no de ley. Porque wow, sería muy complejo. Eso no quiere decir que la ley no esté vigente, sino que la aplicación de hoy se hace bajo la misericordia y gracia de Jesucristo. Porque esa muerte que te merecías tú y yo la recibió Él en la cruz del Calvario. Pero miren lo que además dice el Señor. Y aquí yo no sé cómo decirlo. Pero el que adultera. A ver, ¿qué nombre le ponemos? Sí, la palabra dice es necio. Le ponemos un nombre más. ¿Traído ahí? Bruto. Tonto. Miren lo que dice la palabra. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. ¿Queremos algo más claro? Esas son las consecuencias del adulterio. Eso es lo que trae esa infidelidad, esa manera que comienza. Mire, yo no puedo entender que nosotros le abramos la puerta a ese pecado sutilmente. En estas épocas de pandemia y de aislamiento, yo me preguntaba qué hace un hombre mandándole fotos en pijama a una amiga. ¿Qué hace un hombre diciéndole a otro hombre que ambos, bueno, en este caso es casado, y le dice, no, es que yo tengo una mejor amiga? No, tú no puedes tener una mejor amiga. No. Tu mejor amiga siempre tiene que ser tu esposa. ¿Cómo es que yo escucho frases entre personas que ambas son casadas o que uno de los dos es casado y que le diga a la otra, no, que tengas dulces sueños y que sueñes conmigo? ¿Qué es eso? ¿Le estamos abriendo la puerta a Satanás? Y yo estoy muy de acuerdo con que tengamos términos hermosos, tiernos y dulces con la mujer, pero con una sola, con mi esposa. Yo no tengo por estarle diciendo gordita, ni flaquita, ni pimpollo a una persona que no sea mi mujer. Y ustedes, mujeres, no tienen por qué estarle diciendo bizcocho, hermoso, precioso a alguien que no sea su esposo. No. Eso es abrirle la puerta al pecado. Ustedes no tienen por qué estar comparando a su esposa o a su esposo con otros. Porque nosotros nunca sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Y mire, yo aquí les quiero decir algo. Es muy tonto, estamos hablando de tontos, la mujer o el hombre que piensan que un hombre que es infiel y que deja a su esposa por ella, un día no se lo hará a ella. Un hombre que le da la espalda a su familia y a sus hijos sin una razón evidente, que la única razón que dice aquí la palabra es el adulterio, y que deja a su familia, tú también corres el mismo riesgo, porque un día también se va a sentir insatisfecho contigo.
Porque el verdadero hombre, la verdadera mujer de Dios, luchan por su hogar. Luchan por su familia, luchan porque a pesar de las dificultades, a pesar de los errores de su pareja, a pesar de las fallas que tienen, por encima está el amor, y ni siquiera el amor de los dos, sino está el amor de Dios que lo cubre todo. Porque dice la palabra de Dios que el verdadero amor cubre infinidad de pecados. Ahora, ¿que hay motivos de separación? Sí los hay. Y hay motivos no de divorcio, de separación. Por ejemplo, si tu pareja tiene unas actitudes, tiene unos actos pecaminosos, tiene unas maneras de ser que van en contra de la moral de tus hijos, de tu propia moral. Por ejemplo, llamemos de ver pornografía, de tener cosas, esos ya son indicios de que hay adulterio. Y eso es una razón justificada para eso. Por eso el Señor tiene determinadas cosas que no son relaciones matrimoniales. Miren, el Señor no avala las bodas de alguien que simplemente abandona a su esposa, abandona a su esposo e inmediatamente se casa con alguien simplemente porque hubo incompatibilidad de caracteres. No, eso se llama adulterio. Adulterio. Y dice la palabra, por eso dice aquí, que el que se casa con la repudiada, el que se casa con la mujer que ha sido abandonada, o el que abandona y va y se casa con otra persona delante de Dios, es un adúltero. El Señor tampoco avala las uniones familiares o incestuosas. Me refiero a relaciones matrimonios entre papás e hijas, entre mamás e hijos, entre hermanos de sangre, y en algunos casos, hasta en el caso de primos de sangre, aunque yo no entro en ese territorio, pero las relaciones incestuosas evidentes, eso no es matrimonio delante de Dios. Las uniones entre personas del mismo sexo no están avaladas por Dios y están en Levíticos 18:22, en Romanos 1:26. Las uniones entre hombres y animales o zoofilia, eso no es una relación delante de Dios, eso es una aberración. Y ahora, hay momentos en que sí es necesario que se separen, sí, pero no que se divorcien. Quiero dejar claro eso. Por ejemplo, si están habiendo problemas muy delicados en la familia, problemas de pronto de alcoholismo, de drogadicción, hay problemas de abuso, de violencia, es necesario, es conveniente y es sabio separarse. Pero no para divorciarse inmediatamente. Y no para correr a buscar a otra persona. No. Al menos que lo otro lo haga. Pero al menos usted no. Usted como persona, hija de Dios, nacida de nuevo, no tiene que separarse para ir a buscar a otro. No. Y siempre existe la oportunidad de ser restaurados. Las separaciones muchas veces lo que buscan es que la otra persona sea restaurada y haya un compromiso de arrepentimiento verdadero para volver a empezar la relación normal. Hay veces es necesario separarse, pero eso no significa que inmediatamente la persona tenga que salir a buscar a otro, porque eso ya es adulterio. Estamos rompiendo el pacto. Si tú eres una mujer cristiana, si tú eres un hombre cristiano y tu esposa o tu esposo tienen fallas muy delicadas, sepárense por un tiempo. Pero no tomen decisiones de ir a buscar ya a otra persona y desesperadamente, no. Oren, clámenle a Dios, consulten con los ancianos de su iglesia, consulten con sus pastores, oren con ellos, clamen por ellos, por esa pareja y háganlo por sus hijos. Y no me vengan con la historia, no, eso de alguna manera los levantamos. Mire, nosotros estamos mirando hoy el caso de una pareja con mi esposa, que no estoy diciendo que no se puedan restaurar como pareja, pero qué cosa tan difícil. Él tiene sus hijas o sus hijos y ella tiene sus hijos. Ella le dice, usted no tiene ningún mando sobre mis hijos, y ella también le dice, entonces usted no tiene ningún mando sobre mis hijas, y entonces aquí cada uno maneja sus cosas. Y es un matrimonio tan extraño. Y ellos son conocedores de Dios y quisieron restaurar su vida,
Pero miren, por favor, cuiden lo que tienen. Y aquí yo no estoy señalando a los que ya se divorciaron, ni los estoy juzgando, ni les estoy diciendo que cometieron el pecado imperdonable. No, Dios siempre restaurará y levantará. Pero cuiden lo que tienen, por favor. Cuídenlo, mejor dicho, como dice alguien, con uñas y dientes. Cuiden su familia. No profanen algo sagrado y lo vuelvan algo común. El matrimonio es el sello de la creación. El matrimonio es vital y fundamental para Dios. El matrimonio es un pacto en el cual Dios ha colocado su corazón, ha colocado todo su ser para que eso funcione. Y Él lo ordenará, Él lo restaurará y si es necesario lo construirá, así sea de las cenizas. Mire, también conocemos a una hermosa familia que amamos muchísimo, donde esa esposa tuvo que esperar años la restauración de su esposo. Alcohólico, violento. Hoy es un hombre de Dios que cada vez que uno habla con ese hombre de Dios, cada vez que uno habla con ese siervo de Dios, uno se siente ministrado por él. Quiero cerrar dándoles unas pequeñas sugerencias de cómo evitar destruir nuestro hogar, el que tenemos hoy. Y esas sugerencias que están en el corazón de Dios y deben estar en nuestro corazón, nos tienen que llevar a cuidar lo que hoy tenemos. Hay 4 escenarios o 5 escenarios en el momento. Tal vez en este momento no tienes ninguna relación sentimental que te proyecte al matrimonio, pero pídele a Dios que esa mujer y que ese hombre sean los que Dios escogió para ti, porque Él no se equivoca y escoge a la persona idónea y a la persona perfecta para ti. No significa que la relación vaya a ser perfecta, pero va a ser una relación edificada en Dios. Segundo, si ya tienes un noviazgo, trabaja en ese noviazgo. Trabaja a través de la palabra. Edifíquense a través de la palabra y caminen en santidad hacia un matrimonio bendecido. Si ya están casados, valoren ese hermoso regalo y don de Dios que es su familia, que es su matrimonio. Sí, con todos los problemas. Ay, pastores, que usted supiera. Sí, yo no sé, pero Dios sí. Y a pesar de eso te dice Dios que Él está contigo y que Él peleará por tu familia, por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos. Y que esas cosas que a ti te parecen imposibles, para Él son posibles. Ahora, si ya te divorciaste y existe la oportunidad de retomar, de reconciliarse, también doblemos rodilla. Y mire, como iglesia estamos aquí para recibirlos, no para juzgarlos, y para postrarnos y a orar con ustedes para restaurar ese hogar que se perdió. Pero si ya no existe ese hogar y tú empezaste una nueva relación y ese hogar se apartó, se acabó, yo quiero que tú hagas todo lo posible para restaurarlo. Todo lo posible para no restaurar el hogar, sino para sanar lo que pasó. Para sanar sobre todo a esos chicos, sobre todo a esos jóvenes. Para estar ahí y para que Dios te dé la capacidad, la inteligencia, la sabiduría para llegar al corazón de ellos. Y por favor, si empezaste una nueva relación, no vuelvas a caer en lo mismo. Por favor, permite que sea Dios el que restaure y levante esa relación. Y si estás en una unión libre, mire, no hagas eso. Estás en adulterio, estás en fornicación. No importa que vayas a la iglesia, no importa que camines, no, eso es pecado delante de Dios. Y tienes que sanar eso, tienes que arreglar eso y restaurar eso. Y para todos, estas son palabras que tú tienes que tener en tu corazón con respecto a la relación matrimonial y a la relación familiar que hoy tienes, a ese pacto que Dios hizo contigo. La primera, el estar con tu familia no es una emoción, no es una sensación, no es un buscar un momento de placer y de emoción, no, es una decisión. Y así como Cristo decidió morir por ti en una cruz, tú tienes que decidir
y estar dispuesto a hacer todo lo necesario para que tu familia sea edificada en Él, sea fortalecida en Él. Y esa decisión, la primera que tienes que tomar es tener una relación preciosa con Dios, para que esa relación preciosa con Dios te permita tener una relación maravillosa con tu familia. Entonces ahí se cumple el gran mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas, para que amando a Dios sobre todas las cosas, eso te permita amar a tu prójimo. ¿Y quién es tu próximo? Tu familia, como a ti mismo. Y ahí se cierra el círculo. Segundo, que entendamos que eso no lo puedo hacer yo solo y que dependo de Dios, porque apartados de Dios nada podemos hacer. Entonces, primero, decisión. Segundo, dependencia. Y si tú, como hoy decíamos, le cumples el pacto a Dios y están en sus estatutos y mandamientos, verás la gloria de Dios. Tercero, desarrollo. Miren, una familia no puede permanecer estática. Así como el Señor dice que sus misericordias son nuevas cada mañana, mis alegrías familiares tienen que ser nuevas cada mañana. Tú tienes que todos los días preocuparte por tener un momento especial con tu esposa, un momento especial con tus hijos, un piropo especial para tu esposa, un piropo especial para tu hijo, disfrutar de cada plato de comida que tienen, pasar momentos maravillosos con ellos. Y eso no significa dinero, ni estar en Dubái, ni estar en Monte Carlo disfrutando de ese tipo de cosas. No, son esas pequeñas cosas que se van desarrollando todos los días. Pero ¿sabe cómo se desarrollan? Con disciplina. El caminar con Dios requiere que nosotros seamos hombres y mujeres de oración, hombres y mujeres de palabra, hombres y mujeres de ayuno, hombres y mujeres de buscar a Dios y de escudriñar ese corazón hermoso de Dios, para que seamos llenos de algo que solo puede dar Él: el amor. Porque tu familia, porque a tu esposa, a tu esposo y a tus hijos no los sostiene tu amor, sino el amor que viene del cielo. Ese amor que está en Corintios, que dice que todo lo soporta, que nada espera, que es paciente, que es un amor que sobrepasa todas las dificultades. Ese no viene de ti ni de mí. Ese viene de Dios. Ese amor solo lo puede suplir Dios. Y cuando Dios suple ese amor, tú lo puedes dar a las demás con todo el gozo y la alegría que tú puedas hacerlo. Y ese amor no lo derrota a nadie, porque el verdadero amor supera todo temor. Y por último, determinación. La decisión es dar el primer paso. La determinación es permanecer. Es permanecer. La palabra de Dios le tiene otro sinónimo: perseverar. Y tú tienes que perseverar en medio de las dificultades. El hombre que persevera en Cristo, verás la gloria de Dios. El hombre que persevera en su voluntad, el hombre que persevera en su palabra, verá la respuesta de Dios. Entonces recuerda: decisión, dependencia, desarrollo, disciplina y determinación en Dios. Hoy solo quiero pedirles esto, en el nombre de Jesús: que le permitan a Dios quitar la venda de sus ojos y poder ver la gloria maravillosa que Él ha puesto a tu lado a través de tu esposa, tu esposo y tus hijos. Sí, de esa esposa, de esa con ese genio, sí, de ella. De esa que se chupa un limón y hace gestos de limón, sí. De ese hombre terrible, irascible, duro, que perdió toda su ternura, sí, a través de él. De esos hijos rebeldes que no quieren hacer, sí, a través de ellos. En todos ellos, si tú empiezas a mirar con los ojos de Cristo, verás cosas hermosas. Y por eso su palabra dice que a esos que Él determinó que seamos sus hijos, su familia, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para ustedes y para mí. Y veremos cosas maravillosas. Mire, yo les garantizo
que si nosotros nos comprometemos a caminar con Dios, a ser fieles a Dios, la fidelidad llegará a nuestra casa. Y si nos comprometemos a caminar con Él, dentro de poco, ¿saben qué? Nosotros como pareja o como familia estaremos levantando la mano. Pastor, yo quiero dar mi testimonio. Yo quiero contar de los milagros maravillosos que ha hecho Dios en mi familia. Sí, en esa familia que hoy tal vez ves como algo terrible. Hoy vamos a empezar por algo. Vamos a empezar a hacer una declaración de fe delante de Dios. Quiero que ahí donde estés, si tienes a tu familia al lado, tómala, abrázala, consiéntela. Si no la tienes, cierra tus ojos y haz el mismo ejercicio. Abrázala, consiéntela, tómala y dile: hoy, Señor, te doy infinitas gracias por el regalo de la familia, por el regalo de mi esposa y mi esposo, por el regalo maravilloso que tú me diste a través de ellos, porque tú no te equivocaste, Señor, y tú has establecido, Señor, tu reino en medio de la familia, y tú amas la familia, Señor, y tú estableciste antes que el pecado, antes que la caída del hombre, antes que cualquier institución religiosa, tú estableciste el matrimonio como principio de honra y gloria para ti, Señor. Y que aunque el hombre ha buscado alterar y adulterar ese modelo original, tú hoy quieres establecer tus principios en nuestra familia. Esos principios de ser una sola carne, de hombres que dejaron a padre y madre y pusieron su corazón en ti para multiplicarse, para multiplicar tu gloria, para gobernar y para caminar en victoria por esta tierra y para levantar generaciones benditas en ti, Señor. Y hoy declaro, Señor, en el nombre de Jesús, que tú serás la cabeza de mi matrimonio, que tú serás la cabeza de mi familia, y que ni el divorcio, ni la separación, ni la infidelidad tendrán cabida en mi casa, porque hoy declaro mi casa santa y bendecida para ti, y que hoy no permitiré, Señor, que ni la división, ni que el odio, ni el resentimiento, ni el pasado toquen más a mi familia. Que hoy comenzamos una nueva vida en ti, bajo tu pacto, Dios. Ese pacto eterno, ese pacto permanente, ese pacto bendito que fue firmado con tu sangre preciosa en la cruz del Calvario, porque hoy vivimos en ese pacto. Y tú eres un Dios de pactos, y yo quiero ser un hijo y una hija tuya, Señor, que somos hijos de pacto. Y hoy caminaremos en santidad contigo. Hoy caminaremos en bendición contigo, declarando, Señor, que tú harás obra nueva en nuestra casa. Hoy bendigo a nuestros hijos, Señor, y hoy también te pido, Dios, que me ayudes a cerrar todas esas puertas que el enemigo ha querido abrir para que la infidelidad, o para que la violencia, o para que la agresividad entren a mi casa, o para que el pecado entre a mi casa. Hoy cerramos esas puertas y tú nos blindarás, tú nos guardarás, tú nos protegerás para caminar como lo que somos, familias benditas en ti. Hoy, Señor, declaramos que la oración y tu palabra guiarán nuestra casa. Y hoy pido en especial por las familias del Renuevo, Señor. Muchas de ellas están pasando crisis, problemas y retos, pero veremos tu mano poderosa en medio de todo eso, Señor. Tú traerás santidad, tú traerás pureza, tú traerás perdón y restauración a las familias, Señor. Y tú harás esa obra nueva que solo tú puedes hacer. Hoy también te pido por los hijos, Señor, por esos chiquitines o por esos jóvenes, Señor, que han tenido que pasar por esos procesos de separación o divorcio de sus padres, para que tú restaures sus corazones y para que ellos tengan fe en el hecho de que el matrimonio, bajo los parámetros de Dios, es la mayor bendición que cualquier ser humano pueda tener. Yo lo declaro, Señor, porque tú lo has declarado en tu palabra y yo te creo, Dios. Hoy, en esta mañana, Señor, colocamos en tus manos el hecho de que para nosotros
se constituya en algo valioso y poderoso, el pacto matrimonial, y que nunca lo irrespetaremos, Señor, y que cuidaremos de él todos los días de nuestra vida. Y para aquellos que aún no se han casado, Señor, que entiendan, Señor, que su noviazgo o su futuro noviazgo o su futuro matrimonio son sagrados para ti, y que es un compromiso de vida o muerte, porque la palabra de Dios dice que los adúlteros no entrarán al reino de los cielos, que los fornicarios no entrarán al reino de los cielos, pero que tú das una nueva oportunidad para comenzar en santidad y como en la senda correcta que tú quieres determinar para nosotros, Señor. Hoy también bendigo, Señor, a nuestros renuevitos, a nuestros chicos, Señor, y te pido que ellos también entiendan a través de las enseñanzas de la palabra el valor de la familia, el valor de ese centro especial y maravilloso, y que la familia fue como tú la determinaste. Una familia monógama, una familia heterosexual, una familia adulta y una familia independiente, una familia madura e independiente, así como tú la determinaste, mi Señor. Gracias te damos, Señor, y hoy también bendecimos, Señor, a todos aquellos que en libertad han sembrado en tu iglesia y lo seguirán haciendo. Y yo bendigo al dador alegre, Señor, aquel que trae su diezmo y su ofrenda al alfolí para que tu palabra siga siendo extendida. Hoy, Señor, salimos fortalecidos, Señor, sabiendo que tú harás un milagro maravilloso en cada una de nuestras familias, y que tú restaurarás y sanarás todo aquello que el enemigo, el mundo y la carne hayan querido dañar, y harás una obra nueva y preciosa para mostrar tu gloria a este mundo incrédulo, a este mundo ciego y a este mundo confundido que piensa que el matrimonio no es la manera de mostrar tu gloria, y sí es la única manera de mostrar la gloria eterna tuya en este mundo, de crear generaciones benditas y generaciones llenas de el llamado poderoso tuyo a ser la luz de esta tierra. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si te gustó este video, háznoslo saber a través de tus comentarios y compártelo con tus amigos, porque será de edificación para ellos. Y si quieres comunicarte con nosotros, en la descripción de este video podrás encontrar links y las maneras de ponerte en contacto con nosotros a futuro. Gracias por haber visto este video y que Dios te bendiga.